¿Alguna vez se preguntaron en qué se inspiró César Abraham Vallejo para escribir la obra Colacho Hermanos? Bueno, el día de hoy les contestaremos esa pregunta presentándoles un documental acerca de ello, tocando los siguientes puntos: datos de la obra, resumen, personajes, contexto, crítica y por último, reflexión. Así que vamos por ello. Vallejo escribió esta obra Colacho Hermanos en el año 1934. Sin embargo, muchos editores lo rechazaron constantemente y no logró publicar su obra. Tiempo después de su muerte, se realizó como un homenaje hacia Vallejo, en el cual se pudo publicar simplemente una parte de la obra en el año 1969. No fue hasta 10 años después, es decir, 1979, en el que se logró publicar la obra completa. El tipo de obra de Colacho Hermanos es sátira teatral. La sátira expresa el punto de vista que se tiene hacia una persona, un hecho, una situación. Esta obra cuenta con 3 versiones: la versión en castellano, la versión escrita en castellano y la versión francesa. Y pues eso fue los datos de la obra, y ahora les paso a mi compañera María Clara. La obra Colacho Hermanos, o también denominado como Presidentes de América, está basado en una historia de 2 hermanos, llamados como Cordel y Acidal Colacho, quienes en ese entonces eran personas humildes, pero con grandes aspiraciones. Los de Colacho eran reconocidos como dueños de una tienda de comercio en el pueblo de Taque, aldea de los Andes peruanos, pero su negocio empieza a crecer y prosperar cuando se relacionan con la sociedad alta y cuando llega la transnacional norteamericana a explotar las minerías cercanas a Taque. Entonces los Colacho no pierden la oportunidad y aperturan un gran bazar para adquirir exclusividad comercial con la minería y se dedican a contratar peones para mandarles a trabajar a la minería. Asimismo, arrebatan sus terrenos y sus bienes a los indios, aprovechándose del analfabetismo de los aldeanos. Los colachos se convierten en patronos, pero no contentos con ello, aspiran grandes cargos como ser políticos, para lo cual ellos se esfuerzan en adquirir maneras y gestos de los ciudadanos cultos, pese al inocultable provocacidad e ignorancia de ambos. No obstante, su trayectoria política se dispara, apoyados por el dinero de la transnacional norteamericana. Ellos llegan a la capital y realizan campañas políticas, y por medio de Austronesia revolucionaria, el hermano de Acidal Colacho, o sea Cordel Colacho, llega a convertirse en el presidente de la República, consciente del chura imperialismo yaqui, quien se inclina ante los intereses de Estados Unidos. Pero eso no le salva de ser destituido por el golpe de Estado de Federal de Colongo, quien después ordenó su fusilamiento. Luego empieza una etapa de anarquía, cuando Colongo se dispuso de poder a puro revólver junto a su secretario, el coronel. Los personajes por orden de entrada de la obra Colacho Hermanos son Acidal, el mayor de los hermanos Colacho, el maestro, también tenemos a la pequeña y su madre, el viejo ciudadano, Cordel, que es el hermano de Acidal Colacho, un rapazuelo, Novo viene a ser el hijo de Acidal,
Horacio, dependiente del bazar de los Colacho, la Sora Rimalda, Mr. Kennedy es el gerente de la Quivilca Corporation, el comisario Baldarazzi, Soraz, Zavala es un joven blanco y fino que las circunstancias convierten en perceptor de los Colacho. Tapa es la sirvienta de los Colacho. Don Rupe, padre de Talla, Machuca, empleado de la Quivilca Corporation. Rubio es el empleado de la Quivilca Corporation. Benítez, el empleado también de la Quivilca Corporation. La Rosada, una de las Rosadas, o Zoraida, viene a ser querida del Cordel. Pancho, el hombre de confianza de los Colacho. Pachaca es un soldado. Doctor Trozo, que es el abogado. El coronel Toroto. Capitán Collazos. El coronel Tequilla. El coronel Serpa. Con respecto al contexto, la obra se inspira en la sociedad peruana que efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole político, económico y social. La crisis de 1930 había ocasionado el colapso del gobierno del presidente Augusto B. Leguía y en un breve periodo se habían sucedido en el poder varios gobernantes entre militares y civiles. La figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, como la de otros tantos advenedizos que se sucedieron en el poder, fue sin duda la fuente de inspiración del autor. Si se analiza la historia del Perú de los años posteriores a la escritura de Colacho Hermanos, se comprueba que esta obra se dramatizó poco tiempo antes con singular precisión. El poeta por ese entonces había estado muy interesado por los sucesos que ocurrían en el Perú y escribió una serie de artículos con el título de ¿Qué pasa en el Perú?, que se publicaron en francés en la revista Germinal en 4 entregas en junio de 1933. Pero además, el escritor utilizó parte del argumento de su novela proletaria El Tuxteno. Es decir, que en el momento de escribirse Colacho Hermanos, esta obra ya venía siendo alimentada desde mucho antes de que empezara a escribirla. Es una obra nacida y envasada bajo la óptica marxista del autor, que toma como asunto la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes ante los poderes de las transnacionales, tanto como de la economía política y economía nacional. En su última más lograda versión, el autor acierta con esta obra, porque aunque exageraron tantos personajes como situaciones, la ficción se muere dentro del juego, de lo faresco y de la realidad existente, en la que alcanza lo que se llama la verdad dramática. Y bien en todas las obras teatrales de César Vallejo existe el intento de hacer críticas sociales. Solo en Colacho Hermanos, aunque sea de una manera burlesca, sí alcanzó ese objetivo, que no lograron con otras obras. Y entre las dos orillas que corre el río también se critica la ambición expansionista del imperio que operó extraterritorialmente mediante contratos de concesión otorgados por los gobernantes nacionales durante los años 20 y 30 del siglo XX. La obra Colacho Hermanos de César Vallejo nos abre paso a la mitad de la democracia en el Perú en ese entonces. Esto arriba del tema de hablar de la corrupción que existía en ese entonces y que existe actualmente en nuestro país, porque siempre habrá cada gobierno que sale. La enseñanza que resalta en esta interesante obra es como esta interesante obra de César Vallejo que propone enfrentar al gobierno y dar manifestaciones con algo que es bueno. La reacción es una manifestación social, nos deja el legado de la revelación contra los malos gobernantes que existen para nuestros puntos de vista contra la situación. Nosotros como pobladores también debemos apoyar las buenas obras, así como a los malos gobernantes debemos darles las contras. Hay hacerles críticas, hacer movimientos escritos, no manifestaciones mucho, sino poder hacer manifestaciones por escrito, ¿no? Con las redes sociales para que
ya puedan dejar esa injusticia en nuestro país y puedan dejarse por el buen camino de nuestros gobernantes y puedan ayudar que el país siga progresando, no que siga hundiendo más el país por los malos gobernantes que tenemos actualmente.